Buenos días a todos. Voy a tener una presentación bastante rápida, me gustaría hacerla un tanto más dinámica sobre este tema que ya han tocado mis colegas que han presentado en la parte de lo que es el Internet de las cosas. Yo voy a enfocar un poco más a la parte de cómo lo vamos a interconectar, es decir, la parte de lo que es el espectro radioeléctrico. En el tema de las conexiones, bueno, hay muchísimas estadísticas que nos van hablando sobre la cantidad de dispositivos que van a estar conectados. En particular podemos hablar en los números más consensuados de alrededor de 25,000 millones de cosas que van a estar conectados para el año 2020. Aquí, nuevamente, como ya lo presentaron mis colegas, cuando hablamos de cosas es prácticamente todo lo que se nos ocurra, desde la cafetera que tenemos en la casa, los sistemas de aire acondicionado, los vehículos, nuestros relojes, etcétera, todo eventualmente va a tener algún módulo de conectividad. Y algo que es interesante es que nosotros la manera en que lo vemos es que se van a requerir de distintas formas de conectividad. No vemos un solo medio que nos pueda conectar todo. De la misma manera que tenemos Wi-Fi, Bluetooth, infrarrojo, NFC, evidentemente las comunicaciones de la tercera y la cuarta generación, cada una se va complementando. En el Internet de las cosas lo vemos parecido, en donde finalmente vamos a requerir de distintos tipos de tecnología para ir conectando toda esta cantidad de dispositivos. Entonces estamos viendo cómo van a operar, cuál es el ancho de banda que requerimos. No es lo mismo cuando yo empiezo a descargar video de las redes, video de YouTube, que si necesito a través de un equivalente de los mensajes cortos, estar monitoreando cómo está la temperatura de la cafetera o bien a medidores de glucosa para las personas que tengan algún padecimiento de diabetes o de este tipo. Entonces todo ello tiene necesidades de comunicación muy distintas. La cobertura, por supuesto, también va a ser distinto. Entonces, de aquí que vemos que necesitamos hacer que identificar todo ese espectro que esté disponible para poder comunicar todas esas cosas. Entonces vemos desde la parte de las máquinas, mi vehículo, la lavadora, el refrigerador, los dispositivos que vamos a tener en casa, la televisión, los juegos, las mismas personas, los objetos, lugares. No es lo mismo si yo estoy en un estadio viendo un partido de fútbol que si estoy en casa a través de otro tipo de conectividad. Entonces, entendiendo todo ese contexto de cómo se va llevando a cabo, es donde vemos que todas estas tecnologías se van a ir complementando. Entonces, no queremos decir que eventualmente vamos a tener, por un lado, dispositivos que requieren de un infinito número de comunicaciones en distintas bandas de frecuencia, pero sí los vamos a limitar particularmente a lo que serían la conexión que requiero tipo Bluetooth, es decir, con una cercanía entre los distintos elementos que voy a estar conectando, la parte de Wi-Fi y toda la evolución. Aquí es muy interesante. Cuando hablamos de Wi-Fi, a veces pensamos simple y llanamente en un Wi-Fi como genérico. Pero bueno, existen distintos tipos de Wi-Fi y esto también debemos empezar a poner atención cuando compramos, digamos, un smartphone. ¿Qué Wi-Fi estamos hablando? Las versiones anteriores, tipo 802.11n, hoy estamos viendo a las nuevas versiones tipo AC, tipo AD, tipo AH, y esto nos impacta de forma directa en la capacidad de conectividad que requiero, en las velocidades y en el número de dispositivos que puedo estar conectando de forma simultánea. Esto a final del día es la experiencia de usuario. Entonces, ya también esta parte de la conectividad empieza a tener su nivel de complejidad. Obviamente las redes 3G, las redes LTE, que los operadores están dando, entramos al concepto de 5G, cuando todavía tenemos una base instalada enorme en lo que son las tecnologías anteriores como 2G, particularmente la parte de GSM. Entonces, necesitamos poner todo ese contexto porque finalmente todo esto va avanzando tan rápido que a final del día empezamos ya a integrar a todos estos dispositivos. Hablábamos que 4G, y aquí viene un tema interesante. Hoy por hoy, la tecnología que tenemos disponible en la mayoría de nuestros países, ya de una manera comercial, es decir, no son planes, no es PowerPoint, sino ya lo tenemos real, estamos hablando de LTE. Podemos discutir si tenemos el LTE Release 8 o si ya empezamos a implementar lo que es el Release 10, pero a final del día LTE lo podemos tomar como hoy por hoy la base. ¿Por qué? Muchas veces cuando hablamos de cierto tipo de medición, pensemos
en la medición del consumo de agua que tenemos en nuestras casas o el consumo de energía eléctrica, el poder transmitir ese consumo al proveedor para que se hagan todos los procesos de facturación, etcétera, podríamos pensar que es un equivalente a un mensaje corto, la cantidad de información que voy a mandar. Sin embargo, también hay que recordar que ¿requiero de una red LTE de alta velocidad para transmitir un mensaje corto? Probablemente no. Sin embargo, eventualmente los operadores van a empezar a pagar estas redes de generaciones anteriores, ya no van a dar servicio a las redes GSM. ¿Cada cuánto cambiamos el medidor de energía eléctrica en nuestras casas? ¿O cada cuánto cambiamos el medidor de agua, del consumo de agua? Entonces, debemos pensar que hoy por hoy todos estos dispositivos de telemetría deben estar preparados para el futuro. Es más barato que el día de hoy vengan integrados con un módulo de conectividad LTE a que dentro de 5 años tenga que cambiar todo este medidor porque ya no tiene las funcionalidades que está requiriendo la compañía prestadora de servicios. Entonces, necesitamos ver esta parte de la longevidad de la red, cuánto tiempo van a tener los operadores este tipo de redes, la parte de la eficiencia, evidentemente, como lo mencionaba mi colega anterior, el número de dispositivos que van a estar conectados, aunque sea poquita información la que vamos mandando, eso multiplicado por muchísimos dispositivos, pues evidentemente la cantidad de información crece de una manera muy importante. Entonces, de ahí el tema que toda la parte del Internet de las cosas necesitamos tener una optimización muy, muy particular. Dentro de los desarrollos de la misma tecnología LTE existe lo que se conoce como MTC, esto es el Machine Type Communication, en donde tiene características muy particulares que obviamente distinguen a los servicios tradicionales de datos y de voz. Por ejemplo, las potencias de transmisión. Cuando estamos hablando de MTC, podemos ver que requieren menores potencias de transmisión y eso desde el punto de vista de diseño de la red tiene muchos impactos, ya que al haber una menor potencia de transmisión, hay menores niveles de interferencia y por lo tanto tengo una mayor capacidad para tráfico de usuario. Entonces, todo esto los mismos operadores móviles lo van tomando en cuenta para lo que es el diseño de la red y también las personas que van fabricando los dispositivos. Algunos ejemplos ya para terminar muy rápidamente. Este tipo de aplicaciones del Internet de las cosas nos empieza a redefinir nuestro perfil de uso y nuestro comportamiento. Y vamos a ver, por ejemplo, en la parte de sistemas de salud. En la parte de salud, el hecho que vamos a empezar a contar ya con dispositivos de medición totalmente móviles, imaginemos los medidores de glucosa o los medidores de presión, vamos a poner esto en contexto. Hoy por hoy en nuestros países y sobre todo cuando la seguridad pública es la que va y nos toma la medición de los niveles de glucosa en la sangre, pues la persona tiene que levantarse muy temprano, trasladarse hasta el centro de salud, hacer la fila, esperar que le tomen la sangre y posteriormente toda esa información se tendrá que procesar, enviarse al médico para que posteriormente venga el tratamiento, ir a ver cuáles son los niveles en base a los resultados, etcétera, etcétera. Todo este proceso evidentemente consume tiempo y le genera un costo al paciente. Por mucho que esa seguridad social, el hecho del traslado, el hecho de tener que comer fuera, el hecho de dejar de ir a trabajar, tiene un impacto directo en la parte económica. Cuando estamos hablando de tipos de dispositivos como estos, en donde yo puedo hacer mi trabajo día a día, ya sea en la escuela, ya sea en la casa, ya sea en mi trabajo, no necesito desplazarme y a través de los sistemas inalámbricos, a través de estas redes móviles, puedo estar mandando toda esta información a un centro de proceso. De esta medida, lo que podemos hacer es que el médico tiene acceso a la información sin haberme tenido ahí formado, sin necesidad de verme físicamente y entonces puedo empezar a cambiar mis hábitos y de una manera que es muy económica, porque repito, no tuve que dejar de ir a trabajar o gastar en transporte, en comidas fuera de casa, etcétera. En la parte de energía es otro ejemplo también muy interesante. El concepto de Smart Grid va mucho más allá de la parte de tener la telemetría del consumo de energía eléctrica en nuestras casas, sino que va involucrando todo lo que es la cadena, desde la generación de la energía, cómo se va distribuyendo, puedo detectar inclusive algunas fallas, puedo también diferenciar tarifas en base al horario, entonces puedo programar mis dispositivos, dado que todos están interconectados, puedo programar para que ciertos servicios se activen, digamos en la madrugada, donde hay mucha generación de energía, pero el consumo disminuye.
Entonces, las compañías de luz, vamos, la generación de la energía eléctrica no es como que yo genero y entonces lo almaceno y después lo voy distribuyendo. La energía que se va generando, si no se utiliza, pues simple y llanamente se desperdicia, con lo cual hay mucho interés para que más allá del alumbrado público haya utilización, digamos, de lavadoras silenciosas en donde, o de un ruido muy bajo que vamos a tener en nuestras casas, y entonces se activan a las 2 de la mañana, de tal manera que a las 6 de la mañana ya tengo mi ropa lavada y ya la tengo seca a una tarifa muy baja. Todo eso controlado a través de distintos sensores, a través de toda la programación que voy a tener a través del mismo Internet de las cosas. La casa, ¿cómo la voy a tener conectada? A final del día suena muy futurista, pero la realidad es que ya lo tenemos hoy. La mayoría de las televisiones que compramos el día de hoy ya tienen esta conectividad, tienen Wi-Fi, tienen Bluetooth, se manejan también a través de infrarrojo, de tal manera que ya no estamos hablando de algo futurista, esto lo tenemos el día de hoy y ya lo que estamos haciendo dentro de Qualcomm es integrar todas esas cajitas y hacerlas que empiecen a platicar. Entonces, desde la lavadora, cámaras de seguridad, paneles solares, temperatura de las casas, etcétera, todo eso hoy por hoy existe. Lo que estamos haciendo, repito, es simplemente integrarlos a través de las distintas tecnologías inalámbricas que tenemos a nuestra disposición. Por último, en la parte de los vehículos. En los vehículos también ha sido muy interesante porque hoy por hoy ya existe, repito, no es PowerPoint, no es algo que va a llegar, pero ya existe el auto inteligente en donde a través de sensores me voy conectando con los semáforos, por ejemplo, y entonces me van monitoreando la velocidad, pueden saber en una ciudad inteligente si me voy a quedar atorado en la mitad de 2 semáforos, con lo cual puedes ir a acelerar un poco o ve ya frenando, ahorros de combustible por esos hábitos de manejo, el saber que por un lado va pasando una bicicleta, con lo cual me va dando alertas de precaución en ese sentido para las cuestiones de seguridad. Y bueno, toda esta integración en la parte del Internet de las cosas justamente es lo que estamos viendo cómo lo estamos integrando al día de hoy. Y pues bueno, nuevamente, esto también no excluye a la parte, digamos, de entretenimiento. Como podemos ver, yo puedo ir manejando y mi auto se convierte en un hotspot. Yo puedo estar recibiendo una señal LTE y entonces retransmitirla al interior de mi vehículo pensemos en Wi-Fi, de tal manera que si tengo pantallas, entonces puedo ir descargando contenido en tiempo real de algún proveedor de, digamos, tipo Netflix y llevo también el entretenimiento a la parte de mi vehículo, ¿no? Entonces, bueno, son de las cosas que estamos viendo y repito, algo muy interesante es que la tecnología la tenemos. En Colombia existe la tecnología, están las cajitas y ya lo que nos toca hacer es irlas armando para poder gozar de todos estos beneficios. Y bueno, pues eso es todo. Si tienen algún comentario, voy a andar por aquí atendiendo el evento. Muchas gracias.